Hola, buenas tardes. Estamos aquí otra vez en la Escuela de Pacientes, retransmitiendo en directo una entrevista con, en este caso, con una persona que sabe muchísimo de diabetes y que va a resolver muchas de las dudas, muchas de las preguntas que las personas nos han enviado a través del correo electrónico o a través de Twitter de la Escuela de Pacientes. Queremos saludar a todas las personas que estáis ahí siguiéndonos en directo. Sabéis que tenéis la oportunidad de seguir enviando preguntas, y Nieves Lafuente, que es la persona que nos acompaña hoy, que nos acompaña esta tarde, pues va a intentar responder a todas aquellas dudas que tengáis. Nieves es enfermera diabetológica, es una enfermera que sabe muchísimo de diabetes porque lleva mucho tiempo estudiando y trabajando y acompañando a personas que viven con una diabetes. Ella trabaja aquí en Granada, además nos ha ayudado muchísimo en la Escuela de Pacientes desde su inicio en el aula de diabetes, y además es muy amiga mía porque estudiamos juntas. Sí. Hemos hecho muchas cosas juntas y ya veréis que es una persona súper divertida, súper amena, se la entiende estupendamente y una buenísima persona. Pues, muchísimas gracias. Le he dicho un poquito de ella nada más, hay muchísimas cosas más que decir. Nosotros esta tarde, este mediodía, queremos explicar, que se conozca, que conozcáis un poco más pues cómo vivir de una manera sana y de una manera normal cuando se tiene una diabetes. Y nos vamos a centrar en elementos que yo sé que a las personas que vivís con una diabetes os preocupan, que son el tema de la alimentación, de qué como, de qué tengo que comer, y el tema del ejercicio físico, que son dos elementos fundamentales para tener a la diabetes como amiga, ¿no? Tenerla controlada y tenerla como amiga, ¿no? Yo no sé si Nieves, antes de empezar así a responder las preguntas que nos habéis enviado, a las personas para que las contestemos, pues quiere decirnos algunas cosas así generales sobre eso, ¿no? Cómo una persona con una diabetes pues puede vivir de una manera, pues eso, saludable, sana, feliz, a pesar de tener una enfermedad crónica que la va a acompañar toda su vida. La mejor forma de vivir de una forma sana y feliz, primero es conocer, ¿no? ¿Qué es lo sano? ¿No? Porque así, haciendo las cosas, pues la alimentación equilibrada, practicando ejercicio físico, pues va a ser feliz, porque evidentemente evitará muchas enfermedades, ¿no? Y para conocer, pues es importante, cuando a uno le diagnostica por primera vez, ¿no? Y te dicen que tienes una diabetes, aprender lo más posible cómo vivir con tu problema de salud, ¿no? La alimentación que tiene que hacer un individuo con diabetes no es distinta a la que tendría que hacer otra persona que haga el mismo ejercicio, que tenga el mismo peso, que no tenga diabetes. O sea, que la alimentación realmente es una base que es general para cualquier individuo. Simplemente luego aquellas personas que tienen tratamientos con insulina, con manejan insulina rápida, pues tienen que conocer un poquito más en profundidad cómo manejar eso, pero lo que es la composición de la alimentación y el ejercicio que debe hacer es similar al resto de la población con iguales características. Eso es muy interesante porque nos das cuenta, Nieves, porque durante mucho tiempo y algunas personas piensan que tener una diabetes pues es un castigo, ¿no? Porque ya voy a tener un montón de alimentos que no voy a poder tomar, ¿no? Por ejemplo, pues los hidratos de carbono, o sea, las patatas, ya no voy a poder comer patatas, ya no voy a comer arroz, ya no voy a poder comer pasta, que me encanta, ya no voy a poder tomar un trocito de tarta de mi cumpleaños, y eso parece ser que no es tan así, tan rotundo. No es tan así. No quiere decir que una persona que se le diagnostica una diabetes ya pueda hacer lo que quiera, por eso decía, no encanta el conocimiento. Ellos, con más motivo que cualquier otro, van a tener que llevar una vida sana. Entonces, evidentemente, si una persona que vivía de una forma, bueno, pues muy insana, pues va a tener que hacer pequeñas modificaciones en su alimentación. Pero evidentemente, como se dice, no hay ningún alimento que esté prohibido. Lo que sí tenemos que aprender son las cantidades que son saludables para cada persona y en cada situación. A
Hay personas que están más delgaditas, con lo cual no tendremos que hacer que pierdan peso, personas que les sobran peso, que lo fundamental es que pierdan peso, más que si comen algo o no, sino que tengan una cantidad calórica adecuada. Entonces, dependiendo, esto es muy como individualizado, ¿no? Esto parece que es un tópico, pero es que es profundamente cierto. O sea, que cada persona tiene una realidad y tiene una característica física que a la hora de hacer una alimentación y practicar un ejercicio físico tenemos que tener muy en cuenta. Entonces, ya te digo que sí que hay unos principios básicos de alimentación para cualquier ser humano, para tener una alimentación saludable, pero no por tener diabetes. Lo único que en realidad es que vamos a tener que conocer más en profundidad el tema de la alimentación, porque es parte de nuestro tratamiento. En ese sentido hay muchas preguntas. Por ejemplo, hay una persona que nos dice, ¿una persona diabética no puede tomar nada con azúcar? No. De hecho, el azúcar, como se conoce, es la sacarosa, que sería el azúcar común. Esto no es tan así. El azúcar común, la sacarosa, pues, no es que sea el problema, sino porque lo que a veces se escucha, un diabético no puede tomar nada de azúcar, es porque es un alimento que puede ser reemplazado por otro que tiene otra serie de nutrientes que el cuerpo sí necesita. La sacarosa sería solo glucosa, sería azúcar. No tiene ningún otro tipo de nutrientes. Entonces, por ejemplo, la fruta, que contiene un azúcar que se llama fructosa, pues tiene otros nutrientes, tiene fibra, tiene agua. Quiero decir que no es que no se pueda tomar, simplemente que no es un alimento esencial para el organismo. Y si se toma, hay que tomar una cantidad adecuada. Personas que tengan problemas de peso, pues el azúcar es un alimento que puede ser prescindible. Porque hay otros alimentos que no son tan prescindibles. Y por eso se aconseja no tomar azúcar, porque es un alimento vacío, por así decirlo, que ocuparía calorías que pueden ser ocupadas por otros alimentos que sí son más saludables. Pero no es que no puedas tomarlo, sino que tienes que tener en cuenta la cantidad que tomas para adaptarlo calóricamente del resto de la alimentación. O sea, tenemos que tomar una cantidad de calorías al día, claro, seamos diabéticos o no. Y si tomamos azúcar que tiene muchas calorías, pues tengo que quitar otros alimentos. Estoy entendiendo perfectamente. A ver, más preguntas sobre ese tema. ¿Y los alimentos sin azúcar o con edulcorantes? Que a veces una persona lo recomienda y otras personas dicen que no son buenos para las personas con diabetes. Estos alimentos no son ni buenos ni malos, igual que el resto de la alimentación, simplemente la persona tiene que saber lo que toma. Si yo tomo una Coca-Cola cero, evidentemente no estoy tomando azúcar, pero estoy tomando estimulantes, cafeína, que puede ser que no sea recomendable, además como gases, que además son cosas que no son muy recomendables en la alimentación. ¿Que está prohibido? Por supuesto que no. Pero las Coca-Colas, igual que los refrescos sin azúcar, pues hay que tomar una cantidad determinada, por el problema que te decía de los gases y en el caso de la Coca-Cola, la cafeína. Luego, hay otros alimentos que ponen para diabéticos, productos light, que en su composición, aunque no lleven azúcar, pueden tener otro edulcorante que tiene calorías o hidratos de carbono, que no son azúcares, pero que al final se van a transformar en azúcar. Yo me los voy a tomar libremente y no voy a tener en cuenta esas cantidades de calorías que evidentemente me aportan. Entonces, no es que estén prohibidos, simplemente que tengo que saber la cantidad calórica y la composición nutricional de ese alimento. Claro, o sea que, aunque no tienen azúcar, tienen otra serie de sustancias dulces que también suman calorías. Por lo tanto, no es vacío, o sea que cuando estoy tomando un helado para diabético o un mantecado para diabético, al final eso se transforma en azúcar o en glucosa o en elementos que tengo que restar de mi cálculo de calorías. Perfectamente entendido. Además, la mayoría de las me gustaría puntualizar que muchos alimentos tipo galletas, mantecado, suelen tener una cantidad de grasa que se nos pasa. Y la grasa, y sobre todo la grasa saturada, que sí que pueden acompañar estos alimentos, son poco saludables. Entonces lo tomamos con cierta alegría, ¿no? Pensando, hombre, pues un alimento parece muy bueno y que para diabéticos, pero luego tiene otra serie de composición de nutrientes que son mucho más perjudiciales que en sí a lo mejor las propias sacarosas. A lo mejor, no sé, pregunto, no sé, a lo mejor es mejor o más saludable 2 galletas, un trozo de bizcocho con azúcar, que pensar que me puedo tomar 10 galletas o medio bizcocho entero de esos de sin azúcar. Pero, tampoco se puede
así muy tajante diciendo que esto no es saludable, porque es verdad que hoy en día hay algunas marcas que se preocupan por la salud. Y entonces, dentro de la composición nutricional, la grasa intentan que no sea saturada, tampoco se puede ser tajante. Es verdad que si tú lo haces en casa, evidentemente sabes la composición y es mucho mejor. Pero yo lo que recomendaría es la lectura de las etiquetas. O sea, el envasado de cuál es la composición nutricional, si tiene mucha grasa saturada, poca, si tiene muchos hidratos de carbono, eso es fundamental a la hora de elegir un alimento de estos, ¿no?, que te dicen de diabético o light o lo que sea, porque a veces nos damos sorpresa, o sea, a veces es verdad que estamos hablando de un alimento libre de azúcar, pero que tiene una cantidad de hidratos de carbono que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué bebida nos recomendarías para ir de tapas, de bares, de tapas? Bueno, ¿qué es mejor, la cerveza, el vino sin alcohol, el vino con casera, una Coca-Cola? No nos digas un vaso de agua. Ah, pero eso es lo más sano. Eso sí, mucha agua. La tapa con el vaso de agua. Bueno, mira, todas las cosas, como te decía, o sea, tampoco uno puede posicionarse, pienso en este mundo, tampoco podemos ser inflexibles ni tajantes, sino que tenemos que saber lo que hacemos. Por ejemplo, la cerveza tiene un contenido calórico bajo y eso, bueno, si yo lo tengo en cuenta dentro de mi alimentación y la tapa que acompaña esa cerveza nutricionalmente es correcta, pues yo puedo tomar una cerveza cuando salgo con mis amigos, siempre que yo tenga previsto esa ingesta calórica, ¿no? Si no, luego pues ajusto mi tratamiento, pero tengo que tenerlo en cuenta. El vino con casera, pues es algo simple. El vino y la cerveza tienen una composición calórica baja porque tienen poca gramos de alcohol, ¿no? Entonces, al tener menos grado de alcohol, tienen menos calorías. ¿Me va a subir una glucemia? Pues no siempre. Me va a subir una glucemia, pues muchas personas a lo mejor toman una cerveza y no toman nada de tapa y no le sube la glucemia porque el alcohol, si tiene, luego comentado, tiene unas características especiales de las personas que tienen diabetes en todos los individuos, pero que las personas que tienen diabetes tienen que tenerlo especialmente en cuenta. Pero, por ejemplo, un vino con casera que le haya dicho a la persona que lo prepara que no lo haga con una casera libre de azúcares, que la cantidad de vino que se va a tomar en un vasito a lo mejor pequeña, calóricamente tome muy poquito y puede ser que lo tome sabiendo que estoy tomando con mi alimentación. Una Coca-Cola Light, pues también. Siempre yo sé que como Coca-Cola Light, pues ya decía el tema de la cafeína, ¿no? Esto no, cada individuo tiene que tenerlo en cuenta. Lo que pasa es que te decía que es muy individualizado. A mí me parece muy arriesgado. Decir, aquí no pasa nada, tomar una cerveza o un vaso, depende del momento y de la persona. Claro, yo me imagino, bueno, estoy segura que las personas que nos están escuchando han hablado de estos temas con su profesional sanitario, con su enfermera, con sus médicos, ¿no? Y bueno, y están reforzando, recordando cosas que le han contado ellos, ¿no? Y también habrá gente y habrá personas, pacientes que, bueno, pues que a lo mejor lo están oyendo por primera vez y les recomendamos que después de oírnos lo confirmen y lo contrasten con sus profesionales sanitarios, porque harán eso que dice Nieves, ¿no? Y es individualizar su tratamiento, la cantidad de calorías que tiene que tomar al día. Claro. Es decir, no hay ningún alimento prohibido, ni tampoco el alcohol está prohibido. Es un alimento no aconsejado para la población en general. Dentro de la vida diaria, pues a veces hay acontecimientos en los que, a vivir en sociedad, uno pues nos apetece tomar algo de alcohol. Siempre que sea con moderación, que yo conozca la cantidad calórica que estoy tomando, perfectamente puedo introducirlo dentro de mi alimentación. ¿Vale? Eso es muy importante, o sea, no hay ningún alimento prohibido, simplemente tenemos que saber lo que estamos tomando para ir haciendo nuestra resta de esa bolsa, esa bolsa de calorías que son las que me puedo permitir diariamente, ¿no? Y yo tengo ahí una bolsa y en la que voy sumando y restando, ¿no? Y eso, la persona con diabetes para ella es muy importante, pero también para cualquier persona que quiera estar sana. Muy bien. Muchas preguntas tenemos más, ¿no? De la Asociación de Diabetes de Huelva, que son personas súper queridas porque trabajan muchísimo en muchos ámbitos, pero con la escuela de pacientes, bueno,
tenemos una ayuda gracias a pacientes. Realmente el aula de diabetes es muy de la Asociación de Diabetes de Huelva. Bueno, pues aquí nos hacen algunas preguntas que son muy interesantes, porque seguro que son dudas que tiene otra gente, ¿no? Por ejemplo, nos dicen, ante una hipoglucemia, o sea, una bajada de azúcar, ¿cuáles son los alimentos más recomendables para que el azúcar suba rápido? Vale, a ver, pues diríamos que aquellos cuya absorción sea muy rápida, ¿no? ¿Cuáles son esos alimentos cuya absorción es muy rápida? Pues mira, por ejemplo, el zumo de fruta tiene todo lo que sea líquido azucarado suele ser más rápido de absorción, ¿no? Que sea mejor algo que tengo que masticar, que se tiene que disolver. El líquido azucarado suele ser muy rápido. ¿Qué se recomienda en caso de hipoglucemia? Pues tomarte un vaso de zumo, un tiempo que sea natural, que sea un zumo de envasado, un vasito de zumo. Puedo tomar, también hay que las personas que tienen diabetes, sobre todo los jóvenes y las personas que practican deporte, hay glucosa como tal, que puede venir en pastillas o que puede venir en blister líquido, que son muy rápidos, son como unas pastillas de glucosa que suelen tomar los deportistas, o puedo tomar un vasito de agua con 2 cucharadas de azúcar. Esto sería lo más rápido, por eso a la gente se le recomienda que lleve azúcar en el bolsillo, pero si lo pongo con un vasito de agua, lo muevo y me va mucho más rápido. Exactamente. Entonces, tendría que tomarme con un vaso de agua con 2 cucharadas de azúcar, un vaso de zumo, o bien pastillas de glucosa que ya vienen así diseñadas para que sea más fácil su transporte, ¿no? No tengo que llevar el zumo en el bolso, sino que hay pastillitas de glucosa que se pueden adquirir en cualquier sitio. Vale, o sea, y para la hipoglucemia, a lo mejor un líquido azucarado. Sí, se aconseja tomar el líquido azucarado, que no sea más de un vaso, y a los 15 minutos volver a comprobar que la glucemia ya se encuentra en límites normales, y en caso de que no, volver a repetir la misma intervención. Y hay una última cosa que, aprovechando el tema de la glucemia, que si falta más tiempo para la hora de la comida, porque cada una hipoglucemia puede surgir en mitad de la mañana, o puede surgir que voy a comer. Si voy a comer, pues ponerme a comer, ¿no? Tomarme el zumo, los 15 minutos traer el zumo y voy a ponerme a comer. Y si va a faltar un poquito de tiempo a la siguiente ingesta, porque falta una hora, 2 horas, sí se aconseja tomar algún tipo de hidratos de carbono de absorción un poquito más lenta, pues si la hipoglucemia sigue haciendo efecto, pues que me dé tiempo a llegar a la siguiente comida. Entonces a lo mejor un pan de galletas, 20 gramos de pan, para aguantar hasta la siguiente. Esos son los hidratos de carbono de absorción más lenta. El pan, la galleta, la patata, el arroz, tardan un poquito más de tiempo en hacer efecto en el organismo, con lo cual hasta que yo vuelva a comer me garantizo que voy a tener que... O sea, que si me da una hipoglucemia a media mañana, me tomo mi vasito de zumo, espero 15 minutos, me hago el control, si necesito otro vasito de zumo, me tomo otro vasito de zumo y puedo esperar tranquilamente a mi hora de comer, tomando un poquito de pan o un par de galletas. Efectivamente, muy bien. Bueno, y aprovechando que sale el tema de la hipoglucemia y pensando que quizá haya personas que tengo o bien recién diagnosticadas de una diabetes o que sepan todavía poco sobre ella, ¿por qué sucede la hipoglucemia? ¿Qué es exactamente eso de la hipoglucemia y por qué pasa? Mira, una hipoglucemia es una complicación del tratamiento de la diabetes, no de la diabetes. Una persona que tiene diabetes y no toma nada, no tiene hipoglucemia. La hipoglucemia se produce porque la insulina y algunas de las pastillas que tomamos para la diabetes tienen un efecto, la insulina en sí por ser insulina y las pastillas porque producen un aumento de la producción de insulina que tenemos en nuestro organismo, que puede pasar, ahora comentamos en qué circunstancias, que no hayamos pasado por la cantidad de insulina o de pastillas que hemos tomado y nos produzca una bajada de azúcar. Esto puede pasar porque he comido poco, mi tratamiento va ajustado en función de una cantidad de azúcar. Si yo como menos de eso, pues mi tratamiento va a ser como que me he pasado, ¿no? Me faltaba el alimento que tenía que tomar. Tengo que tomar para ese tratamiento porque he hecho más ejercicio y el ejercicio tiene un efecto que necesitamos menos cantidad de tratamiento, es insulina o pastillas. O porque me he pasado con la dosis. O sea, cualquiera de estas tres cosas puede hacer que sea una hipoglucemia. La palabra hipoglucemia significa
bajada de azúcar. Cuando la glucemia está por debajo de 70, en la mayoría de los casos de 60, en otros pues se dice que una persona tiene una hipoglucemia, tiene poca cantidad de azúcar en la sangre y esto es una situación muy peligrosa. ¿Y cómo se nota eso? Sí, en la mayoría de los casos notamos unos síntomas que son muy característicos, que sudor, el temblor, hay personas que a lo mejor empiezan a tener una pequeña sensación de hambre, esos son los síntomas más comunes, que no controla la mano, suda. Y eso te indica que la hipoglucemia está en cifras que empiezan a bajar no demasiado bajas. Si esto continúa, puede haber una afectación a nivel de nuestro cerebro, que se queda sin azúcar y nuestro cerebro necesita azúcar. Y entonces empezamos ya a tener unos síntomas que son derivados de la falta de azúcar en el cerebro, que por ejemplo a lo mejor nos cuesta pensar con facilidad, la gente que a lo mejor empieza a reírse sin que tenga motivo, se pone un poquito más agresivo, son síntomas derivados de como que el cerebro ya no está trabajando bien, ¿no? Pero los primeros síntomas, el sudor, el temblor, la sensación de hambre y hay veces un poquito de mareo, ¿no? Como que te falta comida. Esto es lo más típico de la hipoglucemia, ¿no? Y entonces cuando uno siente esos pequeños síntomas, pues tiene que hacerse un control, ¿no? A ver cómo tiene la glucemia, cómo tiene el azúcar, y si la tiene bajita, por debajo de 70, hacer lo que decíamos antes, ¿no? Lo del zumo, el líquido azucarado, repetirlo a los 15 minutos y si queda un rato para comer, pues tomar un poquito de pan o algo así. Efectivamente. Muy bien. Y hay otra situación también en la vida de una persona con diabetes que es la contraria, ¿no? Tener el azúcar muy alta, ¿no? La hiperglucemia. Y nos preguntan también nuestros amigos de Huelva que si en esa situación es bueno hacer deporte. Vale. Bueno, hay que matizar un poco. En general, cuando el azúcar está por encima de 250, llevan una prueba, nos sale por encima de 250, no debería de realizar ejercicio físico. Hay que matizar. Hay personas que tienen fundamentalmente diabetes tipo 1, que llevan mucho tiempo con la diabetes tipo 2, que ya están, que su páncreas no funciona nada, ¿no? Que no tienen ninguna reserva de insulina. Esto las personas que tienen diabetes lo habrán oído, de que no tienen insulina ni páncreas, ¿no? Pues las personas que no tienen insulina en su páncreas, cuando el azúcar está alta, quiere decir que tampoco tienen insulina de la que se están pintando o de las pastillas que están tomando. Entonces, si yo hago ejercicio, lo que voy a producir es que mi cuerpo todavía produzca más azúcar. Porque como no tengo insulina, se produce esta situación. Con más azúcar me empiezo a quemar la grasa para producir más azúcar. Al quemar la grasa aparece una sustancia que es como si dijéramos un desecho de quemar la grasa que se llama cuerpo cetónico. Hay muchas personas que tienen diabetes que seguramente todos los cuerpos cetónicos lo han oído. Entonces, si yo tengo el azúcar alta y hago ejercicio, lo más probable, si no tengo insulina en ese momento en mi organismo, es que me suba el azúcar porque voy a empezar a quemar azúcar o me produzca cuerpo cetónico, que es un tóxico y puede producir complicaciones muy graves, que es la cetosis, que puede incluso producir un coma. Entonces, si hay una persona que no tiene ninguna reserva de insulina o su páncreas funciona muy poquito y tiene una glucemia alta, por encima de 250, no debería de practicar ejercicio físico hasta no corregir esa glucemia, o bien está en insulina, o bien se debe haber indicado a profesionales sanitarios, porque puede ocurrir realmente que por hacerlo bien, para que baje la glucemia, lo que estamos haciendo es precisamente lo contrario. Entonces, y cuando uno tiene eso y el azúcar por encima de 250, en general, ¿qué se hace? Sí, esto depende del adiestramiento y del tratamiento que tenga esa persona. Hay personas, como te decía, no es que no tengan insulina, sino que su insulina no es buena o que necesitan todavía más porque tienen mucho sobrepeso. Entonces, estas personas normalmente tienen tratamiento con pastillas, no deben de tomar más pastillas, sino que deben de acudir al centro sanitario ese día o el día siguiente para que el personal tenga un tratamiento. Pero hay personas que están entrenadas para modificar su tratamiento, es decir, manejar la insulina en función de las cifras de glucemia que tengan. Entonces, estas personas habitualmente lo que hacen es corregirse con insulina rápida. Entonces, se corrigen en función de
un bolo corrector que se basa en la sensibilidad de la insulina que tenga cada individuo, porque una persona se le indicará que tenga una unidad, otra persona 2, otra 3, dependiendo de su sensibilidad insulínica, y entonces corregir esa cifra de glicemia que se notaba elevada para poder seguir practicando tu vida formal. Esto que nos cuenta Nieves es muy interesante y es un elemento que mejora la calidad de vida de las personas que viven con una enfermedad crónica, es la posibilidad de saber, de conocer y de entrenarte para manejar el tratamiento, de manera que la enfermedad, pues tú lleves la rienda de la enfermedad, ¿no? Para esto, claro, hace falta entrenarse, hace falta aprender, es uno de los objetivos de la escuela de pacientes, porque nos da a los pacientes mucha autonomía. Mucha autonomía y sabemos qué hacer, sabemos tomar decisiones con respecto a nuestro tratamiento y con respecto a nuestra salud de una manera, pues eso, informada, consciente, responsable y avalada por la evidencia científica, ¿no? Fundamental en personas, por ejemplo, que tienen múltiples dosis de insulina, que tienen que manejar unas cantidades de azúcares, que su páncreas, lo que llamamos diabetes tipo 1, o personas que tienen un agotamiento del páncreas que se pone diabetes tipo 2, con tratamiento intensivo. En general, cualquier persona con diabetes, cuanto más sabe, más libre. Cuanto más sabe, más libre para tomar sus propias decisiones. No es correcta o no, y que para eso toma personal sanitario para ayudarlo, pero toma sus propias decisiones. Pero un desconocimiento es lo que quiere hacer no poder ser libre. Por eso es tan importante, de verdad, el trabajo que hace y que se hace en general para la formación de estas personas para que puedan tomar sus propias decisiones, que preferentemente deben de ir encaminadas a los que deben de saludar. Y a que la vida con una diabetes no te impida hacer las cosas que quieres, irte de excursión, irte a esquiar, a nadar con tus niños, irte a la playa o irte de viaje, porque sabes, va sin el miedo de que si sucede algún elemento como esto que estamos hablando, ¿no? Que me baje el azúcar, que me suba el azúcar, pues resulta que yo puedo hacer cosas para controlar esa situación. Hoy en día, afortunadamente, tenemos herramientas como para que las personas tomen estas decisiones de forma valiosa. Pues animarse de que todavía necesitáis formación y entrenamiento, animaros porque esto es posible y ya lo hacen muchísimas otras personas. Más preguntas, mira, tenemos más preguntas por aquí. Con respecto al ejercicio físico, ¿alguna recomendación o alguna precaución para hacer ejercicio físico cuando se tiene una diabetes? Que siempre se recomienda hacer ejercicio físico, pero ¿hay alguna precaución, algunos cuidados? Sí. Ya te digo, esto es muy individualizado, volvemos a lo mismo, porque no es lo mismo una persona, un chico con 15 años que se le ha diagnosticado una diabetes, pero que su corazón va estupendamente, articularmente no tiene ningún problema, pero una persona de 60 años, 70, que tiene algún problema articular, que además tenga la hipertensión, que además tenga otros problemas. Claro, entonces por eso los programas de ejercicio en general se aconsejan que se realice ejercicio físico en personas, por ejemplo, adultas que no estaban haciendo previamente programas de ejercicio, que no tienen entrenamiento, pues que empiecen con lo que llamamos siempre las caminatas, ¿no? 3-4 días en semana, aproximadamente entre 30 y 60 minutos, con intensidad entre leve y moderada. Eso sería suficiente si nunca hace falta ejercicio físico. Si ya tiene un entrenamiento, pues evidentemente, cuanto más ejercicio físico haga en función de lo que la patología que yo tenga, mejor. En una persona joven es que realmente si es deportista, fantástico, pero no hace falta tampoco ser deportista. La práctica habitual de ejercicio físico en una persona joven debería hacer ejercicio aeróbico, tener un mandado, montar bicicleta, nadar, esto al menos hacerlo como poco 4-5 días en semana, y luego algunos ejercicios de los que llamamos de fuerza, de resistencia, para fortalecimiento muscular, ¿no? Pues 2 o 3 veces en semana. Como cualquier individuo, es lo que quería puntualizar. Sí, como cualquier individuo. Luego, ¿qué pasa? Que la diabetes, como hemos visto, pues tiene a veces subida o bajada, que yo tengo que saber qué hacer. Si estoy muy alto, tengo que poner insulina antes de practicar ejercicio, si estoy muy bajito, tengo que comer antes de practicar ejercicio, pues tengo que llevar un control para saber en qué momento es adecuado hacer más o menos ejercicio o qué tengo yo que hacer para poder hacer ese ejercicio que tenía programado.
no es que haya ejercicios que estén, porque antiguamente eso que las personas que tienen diabetes no deben de hacer ejercicios de riesgo, no deportes de riesgo. Evidentemente cualquiera que no tenga una preparación no debe hacer ejercicios de riesgo. Mejor que no. Después exactamente. Entonces, el hecho de tener diabetes y que no se tenga es por esto de que a lo mejor si una persona poco disciplinada o no se conoce suficientemente bien, pues si yo estuve en hipoglucemia y me lanzo con un paracaídas, pues no es el mejor momento, ¿no? Para hacer, pero si yo previamente he hecho ya, sé cómo estoy, me he entrenado, estoy capacitado para tomar una serie de decisiones, pues puedo hacer ejercicios de riesgo siempre que tome las precauciones necesarias. Esto no es una población general, sino que hay personas que realmente estén preparadas para realizarlo, ¿no? Voy a volver otra vez al tema de la alimentación, porque es que hay muchas preguntas sobre el tema, ¿no? Dice, por ejemplo, nos preguntan también, nos están preguntando qué frutas son las que contienen más azúcar y si se puede tomar la fruta libremente, toda la que uno quiera. Mira, la fruta es un alimento saludable que debe de formar parte de la alimentación diaria. O sea que en población general se toma poca fruta y con las personas con diabetes son población general, pues tomamos poca fruta. Lo que tenemos que saber es la cantidad que tenemos que tomar en caso de que yo tenga diabetes, porque en la mayoría de los casos tenemos que controlarlo para el tratamiento de insulina o para el control del peso, ¿no? Se aconseja tomar 2 o 3 piezas diarias de un tamaño mediano, y es verdad que hay alguna fruta cuyo contenido en azúcar es un poquito más alto, pues, que todo el mundo conoce, puede ser la uva, puede ser los plátanos, puede ser los chirimoyos, los caquis, que no es que me las pueda tomar, sino que a lo mejor me da 200 gramos, pues tengo que tomar 120, que están un poquito más pequeños, ¿no? Eso normalmente en la población genera muchos problemas, porque te dice que yo ya no puedo comer nunca más, o uy, no, me sube mucho, no, es la cantidad que tomo. De la fruta, que tiene mucha cantidad de agua, y que yo puedo tomar una cantidad importante, como sandía o melón, y te puedes tomar 300 gramos y tendría la misma cantidad de azúcar que una manzana con 200 gramos. ¿Vale? Pero esto es importante que hagan los cursos de formación, pero que como norma general podemos tomar 2 o 3 piezas de fruta diaria que no estén demasiado maduras, porque conforme la fruta madura más, pues el contenido de azúcar es mayor. O sea, podríamos decir que si la manzana está muy madura, que sea más pequeñita. Y si es más verdecita, puede ser un poco más grande, hasta 200 gramos. ¿Vale? Que las frutas que tienen mucha azúcar, pues tomamos menos cantidad. El chirimoyo más chiquitito. La uva, más pequeño. Pero no se debe descubrir estas frutas o alimentación, simplemente su consumo debe de ser más modesto. Vale. Hay otra pregunta aquí que viene también de Huelva, de la Asociación de Huelva, y nos preguntan si hay alimentos que bajan el azúcar. No. Hay alimentos que suben la glucemia y el agua, que como no tiene calorías ni nada, no produce ningún efecto. Ni sube ni baja. Ni sube ni baja, porque es acalórica. No hay ningún alimento que produzca un descenso de la glucemia. Únicamente desciende la glucemia el ejercicio y los fármacos que así están diseñados. La insulina, pero no hay alimentos que mejoren las cifras de glucemia. Pues nada, ya seguro nos hacen esta pregunta desde Huelva, porque seguro que se la han hecho a ellos, y como saben que es una duda que existe entre la gente, pues le agradecemos muchísimo esta pregunta para poder transmitir esta respuesta tan rotunda, ¿no? De que no hay alimentos que bajen el azúcar. Muy bien. Más preguntas sobre la necesidad de adelgazar. Sí. Que tú nos comentabas que es importante que una persona con diabetes pues tenga un peso adecuado, ¿no? Y nos preguntan, no sabemos desde dónde, pero entra otra pregunta, ¿qué recomendarías o sea, qué dieta de adelgazamiento recomendarías para una persona con diabetes? Bueno, yo lo mismo, las personas con diabetes forman parte de la población general y le vamos a recomendar exactamente lo mismo que al resto de la población. Lo más importante es que la persona alcance su peso aceptable. O sea que en la diabetes es fundamental
tener un peso aceptable. No quiere decir que estemos excesivamente delgados, sino que tenga un peso saludable. Para eso existe un parámetro que la mayoría de los individuos conocemos, que es el índice de masa corporal, ¿no? Tenemos una forma, que una relación entre lo que uno mide y lo que pesa, que se llama índice de masa corporal, que debe de estar en unos rangos para que eso sea saludable. Normalmente, cuando el índice de masa corporal está por encima de 25, una evaluación que se hace, pues ya empieza a ser un peso poco saludable. Conforme más se aleje, menos saludable. Nuestro objetivo siempre, cuando hablamos de una alimentación, es que eso vuelva. ¿Cómo se consigue? La composición nutricional, o sea, el porcentaje de nutrientes, la cantidad de azúcar, de hidratos de carbono, la cantidad de grasa, la cantidad de proteína, es igual en una dieta de adelgazamiento que en una dieta de no adelgazamiento. Sería el 55% normalmente no deben de aportar alimentos que tienen hidratos de carbono. Por ejemplo, fruta, por ejemplo, lácteos, por ejemplo, farináceas, verduras. El 55% de la alimentación debe de ser de ese grupo de alimentos, que es la verdura, la fruta, los lácteos y la harina. Luego, un 15% que llamamos proteínas, que tienen que ser aportadas por este grupo de nutrientes, que son la carne, el pescado, los huevos, la leche, también tiene proteína, los frutos secos. Hay alimentos que no aportan proteína y luego un 30% deben de venir de la grasa. Esa composición se debe de respetar, esté delgado, esté gordo o como sea. Lo que varía es la cantidad de calorías que yo tomo en esta composición. Efectivamente, una persona que quiera adelgazar, lo que tiene que hacer es hacer una alimentación equilibrada, o sea, que respete esas proporciones de el 55% de hidrato de carbono, el 30% de grasa, el 30% de proteína, pero con una reducción calórica que normalmente suele andar pues, entre 500 y 700 calorías menos de lo que está tomando, siempre con unos mínimos. Entonces, bueno, un mínimo calórico aceptable y luego de lo que se hace una valoración nutricional de lo que la persona come, y en función de eso pues va reduciendo diariamente un número de calorías para que haya una pérdida de peso a lo largo del tiempo de forma progresiva. Esta sería una dieta de adelgazamiento más saludable. Luego, evidentemente, en el mercado sabes que hay lo que llamamos dietas saludables. Y eso hay que individualizar. Yo tampoco hay una cruzada en contra de la dieta hiperproteica, mucho menos habría que individualizar los casos. Porque esto, en los estudios de investigación y con evidencia científica, se ha demostrado que este tipo de dietas sirven para perder peso de una forma puntual, menos meses, pero que esa pérdida de peso luego no se mantiene. Cuando hacemos este tipo de dieta, volvemos a recuperar de nuevo este peso. Entonces, lo que sí se ha demostrado es que si hacemos esto de forma progresiva y vamos cambiando nuestro hábito de alimentación, pues evidentemente vamos a conseguir nuestro peso aceptable. O sea que cualquier persona deberíamos saber cuáles son la cantidad de calorías que podemos comer a lo largo del día y tener en cuenta para que sea una dieta saludable, que sea un poquito más de la mitad de esas calorías. Pues si son 1200 calorías, que 600 y pico van a ser, o sea, tiene que venir de las patatas, de la harina, de la pasta, de la fruta, de la leche, de la verdura, que luego un 15% de esas 1200 pues sea de proteínas, que decía que era la carne y el pescado fundamentalmente, los huevos, y el otro 30% de grasa. Y sabemos que la grasa, hay grasas de origen animal que son más perjudiciales para el organismo y grasas como el aceite de oliva, por ejemplo, que bueno, porque es recomendable, que tiene muchos efectos beneficiosos para la salud, ¿no? Sería un poco el hacer esto de una manera cotidiana, ¿no? Efectivamente. Pues ponnos un ejemplo de una dieta que conserve estas proporciones. No sé, pues para, como hay que individualizarlo todo, para mí, anda, ya aprovecho que estoy aquí contigo y me llevo la dieta sana. Pues tendría que hacer una valoración, pero en general, para una persona que pueda practicar un tipo de ejercicio físico leve, moderado y que a lo mejor esté bien su índice de masa corporal, en una mujer podríamos aconsejar dietas que permiten entre 2000 y 2200 calorías. Esta sería una persona que necesitara perder peso, pero ya estaríamos hablando de 1500, 1700, que reduciríamos aproximadamente unas 500 calorías de la ingesta diaria aconsejada, ¿no? Una dieta de 2000 o 1200 calorías, pues
la mayoría de la gente ya se sabe de memoria, pero bueno, si te lo va comentando, normalmente en el desayuno deberían de estar formado por algo de lácteo, pues un vaso de leche o un par de yogur, preferentemente desnatado, porque ya la grasa la vamos a tomar preferentemente. No quiere decir que tengan que ser obligatoriamente. Si yo no tengo problema de colesterol ni de peso, podría tomar un lácteo entero, pero preferentemente desnatado para luego poder tomar la grasa. Me guardo esas calorías para luego echarle un poquito más de aceite de ensalada o algo así. Un vaso de leche o yogur, cualquier lácteo que nos guste, algo de harina, que personalmente en tu caso, posiblemente 50-60 gramos de pan, porque la gente va a estar habitualmente como media tostada, media tostada, o ya más o menos saludable, que puede hacerlo o bien con tomate. Eso sí, lo que tenemos que tener mucho cuidado es que como un 30% de grasa y la grasa, para que te hagan una idea, cada gramo de aceite tiene 9 calorías. Y claro, si yo me tomo una cucharada y tiene 10 gramos, voy a tomar 90 calorías. El aceite sí que tendríamos que tener cuidado en medirlo. El aceite que le echo a la tostada. Que a veces esto en la gente... o sea, que una cucharada de aceite en la tostada son aproximadamente 90 calorías. Sí. O sea, ya he consumido 90 calorías de esas 2000 que tienes que tomar. Vale. Entonces, pues, en tu caso, mejor una o dos cucharadas de aceite no pasaría nada, pero en el caso de una persona que esté con pérdida de peso, igual tenemos que decirle una cucharada. Por eso te decía, con tomate. Hay también personas que me gusta hacerlo a lo mejor con mermelada, sin azúcar, que hacen en casa, tal, que una fruta. En el desayuno debe de haber lácteo, debe de haber harina y debe de haber fruta. Es verdad que hay veces que nosotros aconsejamos, para no tomar la harina, el lácteo y la fruta en la misma toma, separar esa toma de fruta, por ejemplo, o al contrario, tomar primero la fruta y luego tomar la harina, para así hacer varias comidas al día. Es muy importante hacer al menos de 4 a 5 comidas al día. Fundamental para nuestro metabolismo. Entonces, a veces dices, bueno, pues si te apetece desayuno un vaso de leche o café con leche con una tostada, con aceite o con mermelada o con algo saludable, y luego te tomas la fruta o algo, te tomas la fruta y luego media mañana me guardo la fruta para... Eso. La comida, pues normalmente siempre aconsejamos que haya un plato de ensalada, por ejemplo, en la comida, y que se tome, en caso de que yo quiero perder peso, el primer plato. Porque esto va a hacer que llene mi barriga y que luego no tenga tanto apetito y que mastique, y que entonces luego las ganas de comer, cuando mastico durante 15 o 20 minutos, disminuyen, con lo cual no voy a tener tanta ansiedad por comer. Qué interesante, o sea, masticar. Masticar al menos durante 15 o 20 minutos influye en que luego tú no tengas tanta ganas de comer, pues es muy rápido, te da ganas de comer a media hora, porque tu cerebro entiende que no has terminado. Cuando nosotros comemos, llenamos el estómago o llenamos la cabeza, entonces me puedo comer mucho, pero la cabeza dice, no, porque he comido muy rápido y no voy a tener ganas. Por eso el plato de ensalada del primer plato, un par de cucharadas de comida, que si es una comida pues en lentejas, un sopa de carne, una cazuela de fideo, podemos tomar un plato único, pues un par de cucharadas, 3 cucharadas, porque tendríamos 1000 calorías. Podrías tomar en este caso un poquito de pan, 40-50 gramos de pan, de ensalada, y luego tu taza de fruta. Una persona que quiera adelgazar, tendríamos que controlarle en 2 cucharadas a lo mejor, y no por, a lo mejor no le quitamos un poquito el pan, para disminuir un poco el gasto calórico. La merienda, que se forma por un lácteo, por una fruta, depende del ejercicio que vaya a hacer, a veces pues puede meter un par de galletas si va a practicar ejercicio físico y si el tratamiento de cama lo permite. Y luego la cena, como en cualquier situación, es preferible aquí tomar, pues si no hemos tomado suficientes raciones de proteína en la comida, pues puedes tomarte un pequeño filete o aproximadamente pues, 150 gramos de carne o así, normal, porque tomamos muchas proteínas y no solamente tomamos proteína, le tomamos el 5%, un gran plato de verdura, que puede ser cocida, puede volver a tomar una ensalada, puede ser algo como intentar evitar los fritos y los rebozados, que son los que perjudican la grasa. Claro, y ya te digo, por ejemplo, un plato de verdura, la proteína, en caso de que todavía te quede en la testa con algo de pan. Pero es verdad que en la noche, las personas que pretenden perder peso y que no hay riesgo de hipoglucemia, intentando reducir al mínimo la cantidad de harina que se toma, porque como la harina
un hidrato de carbono que sirve pues, para, como si dijéramos, para hacer ejercicio y para energía, y vamos a dormir, pues tampoco necesitamos además hoy ya digo que ya se puede producir, pero esta verdura, algo de proteína y a lo mejor una fruta para dormir o algo así. Esto sería un ejemplo de dieta sana. Me parece muy fácil. Claro, fácil y además, bueno, pues puedes comer de todo, disfrutar comiendo y además saber que estás haciendo pues es una dieta proporcional y por tanto saludable. Nada, a mí me ha servido muchísimo el ejemplo, pero a todo eso. Todo lo que hay que individualizar, pero con los gustos, con las preferencias, porque evidentemente hay que variar y hay que disfrutar comiendo, ¿no? Es lo más importante. A ver, tengo la pregunta porque no quiero que terminemos sin contestar una pregunta que nos vino por Twitter. Una pregunta que yo no entiendo, pero que seguro que Nieves sí, y que habla de el cromo. Dice, ¿cuál es la incidencia del cromo en la alimentación de la diabetes mellitus 1? Más bien se refiere a la influencia del cromo, ¿no? O sea, ¿en qué influye el cromo en la diabetes tipo 1, ¿no? El cromo es un mineral que forma parte del alimento, el que más estamos que trabaja en el metabolismo de hidratos de carbono, de grasa y proteína. Y hay, como trabaja en el metabolismo de hidratos de carbono, grasa y proteína y en el tema de la insulina, pues bueno, hay muchas corrientes, ¿no? Y artículos en internet que te dicen que si tomas mucha cantidad de cromo, puedes bajar la glucemia porque produce más insulina. Esto no está científicamente demostrado. Entonces el cromo hay que tomarlo, como hemos dicho antes, formando parte de la alimentación, hay que tomar suplementos de cromo. Igual dentro de 2 años decimos otra cosa, porque la investigación dice otra cosa, pero hoy en día no hay evidencia científica de que tomar suplementos de cromo vaya a hacer que tu produzcas más insulina, con mejor. Entonces, en principio, tomarlo como parte de la alimentación, y si tomas una alimentación equilibrada, variada, o sea, de lo que conocemos como nutricionalmente equilibrada, la cantidad de cromo que toma no es suficiente. Sí. Seguro que esta persona ha oído algo que quería preguntar. Hay artículos en internet que aconsejan a los que tienen diabetes que aumenten su ingesta de cromo. Que no se nos olvide que nos decías que nos querías contar algo sobre el alcohol. Sí, muy importante. Yo creo que ya aprovechando este espacio es importante que aclaremos qué es lo que hace el alcohol en la glucemia de cualquier individuo. Lo que pasa es que en personas que tienen diabetes, como trabajamos con fármacos que además influyen sobre la glucemia, pues es especialmente delicado pues, no conocer el efecto del alcohol. Cuando nosotros tomamos alcohol y el alcohol se metaboliza en el hígado, como la mayoría de la gente sabe, por eso las personas que toman mucho alcohol, su hígado se pone enfermo, pues lo que hace el hígado es metabolizar el alcohol, pero deja de trabajar en otras cosas. Por ejemplo, en el hígado nosotros tenemos una reserva de azúcar. Lo almacenamos en forma de una sustancia que se llama glucógeno, entonces lo tenemos ahí en la despensa. Cuando a mí yo lo necesito porque entre comida o porque hago ejercicio o lo que sea, el azúcar que yo tengo en la sangre viene del hígado. Ese glucógeno se transforma en glucosa. ¿Vale? Entonces, si yo tomo una cantidad elevada de alcohol, mi hígado se pone a trabajar con el alcohol, pero no produce esa glucosa. Por lo cual, el efecto paradójico del alcohol en la glucemia es que si tomo grandes cantidades de alcohol, puedo, al cabo de 1 hora, tener una hipoglucemia grave. Porque mi hígado no está trabajando produciendo glucosa, pero mis fármacos sí están produciendo insulina. Con lo cual, produzco mucha insulina, poca glucosa, porque no como, normalmente cuando se bebe más, cuando se sale de marcha, que estoy bailando, me bebo el cubata para no sé cómo dice la gente, ¿no? Y esto puede producir una cosa muy seria, que es una hipoglucemia, que muchas veces en chicos jóvenes tenemos problemas porque beben sin acompañarlo de comida o sin saber qué tienen que hacer, y entonces se marean, los amigos piensan que están con el alcohol bebido y no le hacen caso. Entonces, y lo que tienen es una hipoglucemia, efectivamente. Y si acompañaran la copa con alimento o tomaran la cantidad de alcohol que no se necesita y tomaran alcohol en el momento que lo deberían de tomar, pues no tendrían este problema. Pero la hipoglucemia es algo
que realmente es peligroso cuando se acompaña el alcohol, porque suelen ser situaciones, sobre todo en gente joven, que los amigos pues no te prestan atención adecuada y luego puedes pasar un mal rato a consecuencia de todo eso. Pues hay que comer cuando se va a salir de marcha, hay que beber poco, todos, las personas que tienen diabetes y las demás, y el resto de las personas, es muy importante. Y no conducir, y muy importante comentarle a la banda, a los amigos que tenemos una diabetes y que si nos mareamos puede ser que tengamos hipoglucemia, y no piensen que hemos bebido más de la cuenta y que ya se nos pasará. Eso es fundamental, de verdad, que cuando uno toma algo pues sea responsable y sepa a lo que se puede enfrentar con el consumo de alcohol. Vale. Y una última pregunta, no sé si están entrando algunas, pero antes de las que acaban de las que nos pasen ahora nuestros compañeros, alguien aquí tengo una pregunta que venía en inglés y que alguien del equipo ha tenido la amabilidad y gentileza de traducirla, que dice, bueno, yo la voy a hacer porque de todas maneras hemos hablado muchísimo sobre este tema. Dice, ¿cómo puedo hacer mi comida más saludable? Sí, hombre, es lo que te decía, o sea, la alimentación saludable es lo mismo para cualquier niño. Entonces, hay algunas normas básicas, como te decía, por ejemplo, hacer 3 comidas principales y al menos 1 o 2 suplementos, o sea, no estar más de 3 horas sin comer. Esto es fundamental para la alimentación saludable, masticar despacio, beber una cantidad de agua, por 1 litro, 2 litros, dependiendo de cada individuo, pero porque depende del consumo de otras cosas que tenga, pero la ingesta de agua es importante. Tomar 2 o 3 piezas de fruta diaria, al menos 2 platos de verdura, un par de vasos de leche, o carne o pescado, preferentemente pescado, 3 o 4 veces a la semana pescado y 2 o 4 veces carne, y tener en cuenta la cantidad de harina que toma a lo largo del día, y que la grasa, preferentemente como tú decías, venga de la grasa vegetales, lo mejor en aceite de oliva, y con mucha moderación las grasas saturadas, que no deben de tener más de un 7% de las calorías totales, y si un 5% es mucho mejor. Bueno, 2 preguntas que acaban de entrar. Dice, ¿es cierto que las harinas y cereales muy refinados pueden ser tan perjudiciales como el azúcar refinado? Me refiero en concreto, entre otros, a los cereales para el desayuno. Vale. Como te decía, la harina tiene un tipo de hidrato de carbono que es el almidón, fundamentalmente. Entonces, bueno, cuando está muy refinado, la digestión es más fácil, pasa más rápido en nuestra sangre, si no acompañado de fibra, y entonces la glucemia va a subir más rápido. Entonces, la ventaja que tiene el tomar cereales integrales o acompañados de verdura, pues decimos la verdura, es que el tiempo en el que pasa en la sangre se distribuye de forma más homogénea. Si yo tomo harina o pues, muy refinada, o también con una temperatura muy alta, lo voy a asimilar más fácil y se va a producir un pico de glucemia en ese momento. Que si yo no tengo una insulina rápida que esté actuando ahí, voy a tener una elevación importante de la glucemia. Por eso es preferentemente tomar harinas integrales o pasta integral o acompañado de fibra, no sé, verdura. Perfecto. Y luego ya casi para terminar te piden que expliques qué es el índice glucémico de los hidratos de carbono, y cómo afecta ese índice a las personas con diabetes. Vale. El índice glucémico sería una medida, y la hablamos de índice de masa corporal, de la cantidad que me sube a mí la glucemia cuando tomo un alimento determinado, ¿no? Por esto que te decía antes, que esté más o menos refinado, o que esté más o menos caliente, o que vaya uno acompañado de grasa, aunque lo más importante es la cantidad, pero también la preparación, el acompañamiento de ese hidrato de carbono. Entonces, hay alimentos, por ejemplo, el arroz blanco, si uno toma muy caliente y sin acompañarlo de nada, imagínate una arroz a la cubana con un huevo frito entonces cuando yo tomo solo el arroz calentito y voy a tener una elevación como si tomara azúcar. Esto quiere decir que tiene un índice glucémico muy alto, aunque la cantidad de arroz sea la misma que si la arroz integral. ¿Vale? Si me tomo la arroz integral estoy tomando lo mismo, pero la rapidez de absorción
de ese alimento es mayor, entonces me va a subir el azúcar con mucha más facilidad que si tomo una raza integral o si tomo pasta integral o tomo verdura, ¿vale? Entonces hay alimentos que evidentemente cuando los tomamos solo o muy calientes, pues suele tener un índice glicémico muy elevado y entonces me va a subir la glucemia y yo para eso tengo que saberlo para ajustar mi tratamiento por el tema de la insulina rápida y todo eso, ¿no? Porque es preferible que los alimentos hagan, o sea, entren en la sangre así de pasito. No, despacito, para que yo no requiera una cantidad de insulina muy importante en ese momento para quitar del medio ese azúcar que me está entrando muy rápido en el torrente sanguíneo, ¿no? Entonces, cuanto menor índice glicémico tengan los alimentos, pues más fácil es de que luego tenga una subida post-comida, ¿no? Pues yo he aprendido mucho y creo que ha habido un montón de información que seguro que eran dudas que tenía mucha gente, no solamente las personas que nos han preguntado. Y bueno, Nieves, como siempre, pues lo ha explicado de una manera muy sencilla, muy clara. De todas formas, seguro que surgen más dudas, seguro que surgen más preguntas que podemos contestar en la medida de lo posible a través de la web de la Escuela de Pacientes, www.escueladepacientes.es, y una vez allí pues podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico, podéis contactar con nosotros a través de la página de Facebook, que se accede directamente desde la página web, o a través de la cuenta de Twitter. Y nosotros le haremos llegar vuestras preguntas a Nieves, que estoy segurísima que contestará encantada de ayudar. Muchísimas gracias, Nieves. Te volveremos a llamar. Porque esta entrevista y esta posibilidad de que la gente pueda consultar a personas que saben sobre su enfermedad está siendo muy interesante y está siendo muy útil para mucha gente. Toda la entrevista la tendréis en la página web y en breve en el canal YouTube de la Escuela de Pacientes. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por todas vuestras preguntas. Os animamos a seguir aprendiendo, a participar en la Escuela de Pacientes y a visitarnos la semana que viene, que estaremos otra vez con otro tema. Muchísimas gracias. A vosotros, un placer y una más muy grande. Aquí estoy dispuesta a lo que las dudas, intentar resolver las dudas que se puedan plantear. Pues nada, muchas gracias y hasta la próxima a toda la gente de Escuela de Pacientes. Un abrazo.